Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta oportunidad voy a comparar dos ediciones de un blend Scotch whisky económico. Les presento el White Horse en su edición de mediados de 1970 y la edición actual. Este whisky debe su nombre a la posada de White Horse Cellar que se ubicaba en Edimburgo y fue creada en 1742. Pertenecía a la familia de Peter McKee, que fue el creador de esta marca en 1890. El logo de este whisky es el cartel que tenía en la posada. En 1917, la familia McKee se desprende de la posada, la cual es reconvertida en un edificio de apartamentos, pero manteniendo en la actualidad la fachada y las escaleras originales. La historia de este whisky está asociada a la destilería Lagavulin, la cual comenzó a funcionar en 1742 en la isla de Islay. En 1867, John Logan McKee y el capitán Graham compran esta destilería. 11 años después, Peter McKee, sobrino de John Logan McKee, comienza a trabajar en Lagavulin, llegando a ser Master Distillery de la misma. Luego de la muerte de su tío, Peter se hace cargo de la compañía y en 1890 lanza el White Horse. Además de ser un gran empresario, Peter McKee fue un impulsor de la ley del whisky para que el mismo fuera añejado un mínimo de 3 años. En 1926, 2 años después de la muerte de Peter McKee, White Horse duplica sus ventas al reemplazar el tapón de corcho por el tapón metálico. Al año siguiente, White Horse pasa a formar parte del grupo DSL, actualmente Diageo. En 1938 inaugura una nueva planta mezcladora y embotelladora en Glasgow. En 1969, otro gran cambio. Reemplazan el tapón metálico por la tapa rosca, creada un año antes, y modifican las etiquetas frontal y posterior. En la parte frontal desaparece la reseña histórica, se modifican las tipografías y se reubican todos los elementos. A mediados de la década de 70 se deja de expresar en proof la graduación alcohólica y en onzas la capacidad de la botella. Para finales de esa década se deja de embotellar a 43%, pasando a 40% ABV. Hasta mediados de los años 90 las botellas llevaban una identificación serial, pero como en ese entonces comienzan a embotellar en distintos países y no solo Escocia, esta nomenclatura desaparece. White Horse, además de este embotellado, se presenta en ediciones de 8, 12 años, de lujo, ediciones especiales para Japón y otros países. En la actualidad, esta compañía sigue controlando la destilería Lagavulin y Glenelg. White Horse se comercializa en todos los países del mundo. Con un total de ventas de 1.7 millones de cajas por año, los principales mercados son América del Sur, Japón y África. Este whisky, conformado por 35 whiskies de malta y de grano, lleva un porcentaje del 40% de whisky de malta, convirtiéndose en uno de los blends con más presencia de malta. Los whiskies de malta que componen esta mezcla se estiman en un añejamiento mínimo de 8 años y principalmente son de Lagavulin, Craigellachie y Glenelg. Esta botella la podemos datar entre 1975 y 1979. ¿Por qué? Porque tiene tapón a rosca, tiene la etiqueta introducida en 1970 y su graduación alcohólica es de 43% y viene expresada en porcentaje y no en proof. Es decir, que estamos ante un embotellado de 41 a 45 años. Esta botella viene en una caja de cartón grueso y, como dato curioso, en la base nos informa la empresa que hizo esta caja. Como ya mencioné, en la etiqueta, en el logo, nos informa que se trata de un Fine Old Scotch Whisky que fue producido, destilado y embotellado en Escocia bajo la supervisión del gobierno británico, que viene a 43% y trae una reseña de la posada de White Horse. En la parte posterior nos muestra una imagen de la vieja posada. Además, como un detalle, trae un colgante de hilo y un caballito blanco. Como observarán, tanto la caja como la botella están en un buen estado de conservación, aunque ha perdido un poco de líquido por el paso del tiempo. La bolita del pico vertedor no se nota pegada
y como verán aún no he abierto la botella, así que veremos con qué nos encontramos. Y un detalle que me olvidé, en la tapa viene un caballito blanco. La botella actual, más petiza, más gordita, en la tapa no viene el caballito blanco, la etiqueta es la más nueva, viene a 40% y esta botella es de 750 mililitros a diferencia de la anterior que es de 1 litro. La etiqueta frontal también nos informa que se trata de un Fine Old Scotch Whisky y en la parte posterior nos dice que la malta principal es de Lagavulin. También que está compuesto por whisky de malta y de grano a 60% ABV, lo que nos está diciendo que fue importado a granel a esa graduación y acá en Argentina, antes de ser embotellado, fue diluido hasta lograr el 40% ABV. En la parte inferior hay un sello donde nos informa el lote y la fecha de embotellado, el cual se realizó el 10 de enero del 2020 en la planta situada en Mendoza. Luego de esta introducción, veamos qué nos dan estos whiskies. Vamos a abrir la botella. Se huele bien. Como ven, no está pegada la bolita al pico vertedor. Cosa que puede suceder en embotellados muy viejos, botellas guardadas durante mucho tiempo. Pico vertedor, la bolita puede pegarse, lo cual nos va a complicar poder servir el whisky. Vamos a la otra. Comparemos los colores. Vamos con el primero. Observemos el segundo. Muy similares, no le noto gran diferencia. Cobrizo, dorado intenso, fuerte, oscuro. Sí, la verdad que no han logrado mantener el color con el paso de los tiempos. Miramos las gotas. Las gotas son muy finitas. Prácticamente no tiene deslizamiento, no se caen, no quedan. En el viejo es apenas notorio, no se nota mucho. En la edición actual tiene un poco más de deslizamiento, pero muy finitas igual. Bueno, vamos a comenzar con el whisky más viejo. Vamos a la nariz. En verdad, se lo siente muy buen estado, no pareciera haberse afectado, muy fresco, lo siente muy fresco. Tal vez al haber tenido 43% le ha ayudado a mantenerse, también con el paso del tiempo, aunque ha evaporado y puede haber bajado un poquito la graduación alcohólica, no se nota demasiado. Se lo siente fresco, con notas de hierbas. Algo dulce, madera y unas notitas ahumadas que obviamente debe aportar el Lagavulin. Muy suave, muy equilibrado, no es muy penetrante en cuanto a aromas, pero está muy lindo. Vamos a la boca. Fresco, muy suave, muy sedoso, pasa muy fácil. Tiene unas notas picantosas por ahí, un poquito de pimienta, pero no muy fuerte. Se le nota la nota ahumada. Hay como cierto sabor medicinal, como yodo. La nota ahumada, aportada seguro por el Lagavulin.
y también como una galleta mantecosa. Vamos al final. Muy corto, era muy corto, pasa muy rápido. Y tiene unas notas de chocolate y algo de humo. Vamos a enjuagar la boca. Vamos a continuar con la edición actual. Vamos a la nariz. Muy parecido. Se le siente más las notas iodadas, nota medicinal, más algo de fruta por ahí. Sí, hay una nota ahí frutal, tirando a una manzana por ahí, una manzana asada, ¿sí? En combinación con el humo del lagavulin. Un poco de dulce, unas notas dulces, muy suave. También el aroma, al igual que el otro, muy suave, pero el alcohol no se siente. No hay nota alcohólica. Muy sencillo, pero agradable. Vamos a la boca. Bueno, en boca lo primero que se siente es claramente la diferencia de la graduación alcohólica. En este ya se lo siente mucho más acuoso, aunque el otro era 43 y seguramente debe haber perdido algo y puede ser que esté en 42, 41 y medio. Este 40 ya se lo nota como más acuoso. Igualmente sigue siendo suave, fácil de tomar. Se nota más el humo, tal vez porque, bueno, por el paso del tiempo el otro habrá perdido un poco las notas ahumadas, pero están más presentes. Igual son muy suaves, son muy sutiles. No es el humo de un single malt muy invasivo, muy presente. Es un humo muy tranquilo, la nota ahumada muy tranquila. También tiene una nota de especia, algo picante. No se le siente esa galleta mantecosa. Sí, puede ser como una nota de café, muy sutil. Y al final también es muy corto, pero se nota un poquito más la nota ahumada. Veamos qué pasa con agua. Vamos con el whisky viejo. Nariz, lo abre más. Se siente mucho más el dulzor. Más agradable, se nota como una nota cítrica de naranja, una naranja dulce. Se ha vuelto más agradable. Se nota más. También, bueno, recién la botella está abierta. Habría que haberla dejado más, oxigenar más el whisky en la copa, más tiempo también, que cambie el aire. Pensá que esto tiene adentro de la botella, el aire que tiene es el aire que con el que se embotelló. Dejarlo respirar un poco. Eso también puede influir en cuanto a lo que uno siente. Pero ahora nariz cambió. Vamos a la boca. Bueno, mucho más ligero. Obviamente al poner agua lo hace mucho más suave todavía. Se nota un poquito más acuoso. Cuanto a sabores, no modifica la paleta. Se puede tal vez percibir un poco más una nota de chocolate. Y al final, sí, sigue siendo corto y no modifica. Una cosa no mencioné, que la verdad se lo siente un whisky fresco, muy agradable. Y ahora me quedó como una nota de tabaco en los labios.
enjuagar. Y vamos con la edición actual. Bueno, en nariz, más presente la nota ahumada. También se abren un poco más los aromas dulces. Vamos a la boca. Bueno, mucho más suave, más ligero. Desaparecen un poco esas notas medicinales del yodo. Y se siente más el picante. Al final, también muy corto y por ahí con alguna notita ahumada. Esta botella me la regaló un amigo para un cumpleaños y en ese momento habíamos abierto otra botella similar y la verdad que la otra botella, me recuerdo, no me había agradado para nada. Sin embargo, en esta ocasión yo la siento diferente y me agrada. No noto gran diferencia entre la edición de 1970 y la edición actual. La única diferencia en sí más notoria es que, bueno, al tener un 40% de alcohol se lo nota más acuoso, más liviano, más ligero. Tampoco es un whisky que tenga grandes pretensiones. Las notas son muy sencillas, son muy débiles, no tienen gran presencia, no hay ninguna nota que destaque. Con lo cual, yo por ahí recomendaría, si consiguen una botella de los años 70, los años 80, coloquen unas gotitas de agua, déjenlo airar bien, que oxigene bien, ¿sí? Para poder beberlo. La edición actual se puede tomar. Yo lo recomiendo en sí, si quieren la edición actual, para gente que recién está comenzando. No lo recomiendo para gente que ya haya tomado otros blends, como más complejos, como un Johnnie Walker, un Chivas. Se puede utilizar en tragos, va bien. Tal vez un poquito de hielo le ayudaría. Pero bueno, yo le doy 2 titos. A disfrutar. White Horse debe su nombre a la posada de bueno, el logo de este whisky. White Horse logra duplicar sus ventas al cambiar la tradicional tapa con corcho por la tapa sus principales mercados son América del Sur, White Horse se comercializa en todo el mundo, vendiendo este whisky, conformado por 35 whiskies de maltas y de granos, lleva un 40% de whisky de malta, siendo uno de los blends con mayor